Bien, queridos, clase número 11, que se va a centrar en el análisis de la publicidad y su contexto. Nosotros ya la semana pasada estuvimos, y la semana anterior estuvimos trabajando el análisis del discurso multimodal. Sabemos que el discurso es un enunciado, ¿cierto?, que se debe observar dentro de un contexto determinado. Hemos analizado charlas TED, ¿verdad? Nos hemos centrado también en discursos que se transmiten a través de las redes sociales, como La Rebelión del Cuerpo, que fue el colectivo que analizamos la semana pasada, y en esta ocasión, en esta clase, nos vamos a centrar en el análisis de la publicidad. Para eso, yo la semana pasada les solicité que buscaran en la web alguna publicidad, algún afiche que les llame la atención por el estereotipo que busca implantar en la sociedad o por la forma en la cual transmite su mensaje. Espero que lo hayan hecho, pero si no lo hicieron van a tener el tiempo en esta ocasión para poder realizarlo porque la actividad que vamos a realizar es grupal. ¿Y cuál es el objetivo de la actividad del día de hoy? Básicamente, analizar una propaganda. Recordemos que la propaganda es un tipo de discurso porque se emite dentro de un contexto determinado y va a depender mucho de dónde o hacia quién esté orientado el cómo se va a transmitir este mensaje, ¿ya? Y la idea es opinar sobre el estereotipo social que se fomenta en la sociedad a partir de esa propaganda. Recordemos que ambas cosas, ambos elementos están absolutamente ligados, ¿sí? Para eso vamos a comenzar con la siguiente pregunta entonces. ¿Cómo los medios de comunicación ayudan a fomentar la construcción de estereotipos, según lo que ustedes piensan? Y aquí le voy a preguntar al Cristian Rodríguez. Cristian, ¿cuál es la opinión que tiene usted con respecto a esto? Cristian Rodríguez. ¿Cristian está ahí o no? ¿Le llamo a Cristian? Oh, por Dios. Ya, vamos entonces a buscar a otra persona. Ojo ahí que la gente que no puede participar dentro de la clase quede invalidada su asistencia, porque no sirve que ustedes pongan presente y estén ahí simplemente. Entonces, le vamos a preguntar a... Cristian Pérez. Nos vamos de Cristian a Cristian. Cristian Pérez. Sí, profe. ¿Cómo está Cristian? Bien, Muy supongo. bien. Supone, pucha. A ver, Cristian, pregunta, ¿cómo los medios de comunicación ayudan a fomentar la construcción de los estereotipos en la sociedad? ¿Cree usted que ayudan a fomentar la construcción de estereotipos o no? Yo creo que sí, porque por ejemplo en los comerciales esto de limpieza, Ujú. por ejemplo, siempre aparecen mujeres y cosas así. Ya, perfecto. Ahora, lo que podríamos decir, Cristian, es que hay una cosa como ambivalente que se da en el tema de la publicidad, porque yo imagino o creo que la gente que crea estos spots publicitarios primero está observando una realidad y busca un público objetivo. Y en base a ese público objetivo, lo que hace es crear esta propaganda, ¿cierto? Con ciertos elementos retóricos para tratar de persuadir a este grupo objetivo. Ahora, ¿cuál es el problema? No es que los medios de comunicación creen los estereotipos, sino que perpetúan el estereotipo que ya se ve en la sociedad, ¿ya? Sabemos entonces que los medios de comunicación utilizan mensajes masivos, ¿cierto?, para entregar ideas sobre la realidad y así persuadir a los receptores, es decir, tratar de convencer de que consuman determinado producto. Así como lo decía Cristian, por ejemplo, en los spots de limpieza, no es extraño encontrar siempre a mujeres protagonizándolo, ¿ya? De hecho, hace un tiempo atrás nosotros habíamos analizado una campaña de Mr. Músculo y cómo fue cambiando a través del tiempo, porque justamente existe un problema contemporáneo que se da a partir de la propaganda en los medios de comunicación y es que justamente los medios de comunicación o las propagandas están perpetuando estos estereotipos, como lo que pasaba con Mr. Músculo, que era este hombre musculoso, ¿cierto? Y que iba a ayudar a la mujer que estaba ahí cansada de hacer el aseo. Ahora esa campaña nosotros podemos observar que se ha cambiado absolutamente.
O también un ejemplo lo vemos acá, ¿cierto? Desde el eslogan, vence el desafío de tus días, ¿ya? Está hablando de que efectivamente este es como el único trabajo que desarrolla la mujer en el día o es el trabajo más difícil que tiene que desarrollar. Y ahí estamos hablando de un estereotipo que si bien hace años atrás se observaba de manera bastante común, con el tiempo ha ido cambiando. Y el problema es que este tipo de eslogan o propaganda, mejor dicho, siguen perpetuando este estereotipo. Y ahí es donde entramos en conflicto. Así como sucede esto en el caso de las mujeres, y que ellos también se da en el caso de los hombres. El hombre que tiene que ser más atractivo, tiene que ser de determinada forma, ¿cierto? Está más cercano al deporte. Ahí también estamos hablando de estereotipos que se desarrollan o buscan perpetuar en la sociedad, pero obviamente centrado en el género masculino. Ahora bien, la propaganda tiene como propósito influir tanto en las creencias, actitudes y motivaciones. Ojo acá, no es solamente vender el producto, sino que tiene que modificar ciertas creencias para que su producto se vuelva atractivo para el público al cual está dirigido, como en el comportamiento de los receptores mediante el uso intencionado del lenguaje verbal y visual. Cada uno de los elementos que van a influir dentro de una campaña están pensados obviamente para eso, para persuadir, porque no debemos olvidar que una campaña publicitaria tiene como finalidad principal persuadir, convencer. Es un tipo de texto argumentativo, podríamos decir, pero que en vez de utilizar modos de razonamiento clásicos o específicos, en lo que se va a centrar es en el desarrollo más de razonamientos emotivos, ¿ya? Que busquen persuadir al receptor. En este sentido, algo súper importante que tenemos que considerar cuando queramos analizar una campaña, que es lo que vamos a tener que hacer hoy día, es considerar su contexto de producción. El contexto de producción nosotros lo hemos escuchado antes, sabemos que es el momento en el cual se crea una obra, pero el contexto de producción no solamente se debe analizar en el mundo literario, sino que también se debe analizar cada vez que se emite un mensaje. Recuerden que eso tiene que ver con el análisis del discurso. Cuando nosotros queríamos analizar el discurso, no solamente analizábamos el mensaje que se emite, sino quién lo emite y hacia quién lo emite, ¿ya? Y el contexto en el cual se encuentra inmerso. De esa manera nosotros analizamos un discurso. Por eso es importante, chiquillos, considerar la situación comunicativa en la creación de una propaganda o en el análisis de una propaganda, porque no es lo mismo publicar, por ejemplo, una propaganda acerca de la prevención de enfermedades venéreas, por ejemplo, en un liceo, que en una discoteca donde quizá el mensaje va a ser mucho más explícito porque estamos con un público mayor de 18 años, un supuesto. Por lo tanto, ¿cuándo o cómo tenemos que analizar, mejor dicho, la situación comunicativa de una propaganda considerando estos tres elementos? Primero, el contexto de recepción. Ojo acá, que no es lo mismo del contexto de producción. El contexto de recepciones son las circunstancias que rodean la recepción del afiche, ¿ya? Ustedes saben que hay ciertas propagandas que se emiten en un horario distinto porque obviamente las imágenes quizás van a ser mucho más violentas y explícitas, y eso es porque el lugar de emisión es diferente y está dirigido a un público diferente, ya un público más adulto, ¿cierto? También las propagandas que se van a emitir en lugares públicos como el metro y los paraderos de micro, por ejemplo, estoy pensando también quizás van a ser menos explícitas porque se sabe que esos lugares están concurridos por personas de distintas edades, ¿ya? Eso, el contexto de recepción, va a hacer que varíe también la forma en la cual se va a querer transmitir el mensaje, y es algo a lo cual tenemos que estar muy atentos, porque a veces hay campañas que no trabajan bien el contexto de recepción, es decir, se emiten en un momento y lugar poco adecuado, ¿ya? Como por ejemplo, lo que vimos la semana anterior a través del Instagram de estos centros de estética que buscaban que los padres pagaran, ¿cierto?, por tratar a su hija el tema de las estrías, ¿verdad?, el acné. Eh, Ahí tenemos un tratamiento que habitualmente no es para menores de edad, llevado a menores de edad, y ahí tenemos un choque sobre cómo se va ampliando este estereotipo para que las niñas desde pequeñas comiencen a tener este tipo de preocupaciones, ¿ya? Ahí tenemos como un error de construcción del contexto de recepción. Después, otro elemento a analizar importante es el mensaje, ¿ya?
El mensaje refleja entonces la intención comunicativa del emisor, es lo que quiere decir, lo que quiere lograr. Este mensaje se va a componer por una tesis, que no es una tesis como la que nosotros trabajamos en el debate, sino que va a ser una tesis más implícita y con argumentos implícitos que van a ser formulados por este emisor, ¿ya? Cuando nosotros queremos encontrar la tesis, tenemos que pensar en cuál es la intención que tiene la campaña, cuál es la finalidad que tiene. Ahí vamos a encontrar la tesis. Las tesis, en el caso de las propagandas, como les dije antes, no van a estar explícitamente, sino que nosotros las tenemos que inferir, ¿cierto? A partir del eslogan, de la relación que tiene el eslogan también con los recursos gráficos, como por ejemplo la imagen, los colores, la tipografía, entre otros, ¿ya? Y finalmente tenemos el receptor, ya que es el grupo social al que pertenece, ¿ya? Al cual está dirigido. Este se va a determinar por la cultura, las creencias y las ideas personales, ¿cierto? Una publicidad probablemente aquí en Chile no va a ser igual que en México porque los intereses y la cultura es diferente, ¿ya? Eso va a hacer que varíe, son muy pocas las marcas que trabajan comerciales universales, ¿ya? Eso cuando ya están de manera más masificada y ahí es el momento en cuando uno debería empezar a preocuparse porque ahí la marca no empieza a recoger los estereotipos que se ven en la sociedad, sino que ella misma comienza a crear de cierta manera estereotipos para que este público determinado comience a seguir, ¿ya? Esa forma o ese estilo de vida. Eso pasa como por ejemplo con el tema de las zapatillas, ¿ya? El estilo de las zapatillas ha ido variando con el tiempo, pero eso no nace aquí en Chile, ¿ya? Viene como de otro país, ¿cierto? Y se va masificando gracias a los medios de comunicación. Muy bien. ¿Cómo van a analizar una ficha? ¿En qué cosas se deben fijar? Esto ya nosotros nos hemos acercado un poco con el análisis del discurso, ahora lo vamos a llevar más que nada a la publicidad. Cuando hablamos de afiche, propaganda, hablamos de cosas similares, simplemente estamos cambiando como el formato, podríamos decir. Lo primero que tenemos que observar en este caso es la estructura, que usualmente los afiches están compuestos por el eslogan, ¿cierto? El logo, información, de contacto probablemente, dependiendo de lo que quiera lograr ese afiche o publicidad. En el caso, obviamente, de la publicidad multimedia, nos vamos a encontrar con el eslogan, la música y el mensaje publicitario que quiere entregar y el contacto, ¿ya? Es simplemente eso. Después estamos hablando del contenido. Todo afiche tiene una tesis, eso ya lo conversamos antes. Deben ser capaces de reconocer una tesis implícita, no siempre va a estar de manera explícita en el afiche, de la cual quiere convencer. Ya ese es como el propósito final de las propagandas, eso ustedes lo saben. Para hacerlo se recurre a la presentación de argumentos que apoyen el punto de vista expuesto. En algunos casos se incorporan datos de respaldo. En algunos casos, como ya les dije antes, la propaganda no trabaja muchos argumentos, sino que trabaja más las figuras retóricas de carácter emotivo, ¿cierto? Para tratar de convencer. Acuérdense, la apelación al receptor, la apelación a la compasión, que son estrategias emotivas que se utilizaban dentro de la argumentación y que no siempre tenían respaldo racional, ¿ya? Sino que se apelaba más que nada a conmover al receptor. Después tenemos los recursos verbales y no verbales, y para eso ustedes saben que se utiliza el lenguaje en forma intencionada, ojo acá, con el fin de conseguir un propósito determinado. Entre ellos, ¿cuáles son los que encontramos? Entre los verbales tenemos oraciones interrogativas, imperativas, ¿cierto? Ordenando algo, o también preguntando, ¿no tienes sed en este momento? O no estás cansado de limpiar y limpiar en la casa y darte cuenta que no se limpia el vidrio, por ejemplo. Son preguntas retóricas que en realidad se utilizan mucho en la publicidad para tratar de hacernos dar cuenta de que podríamos tener cierta necesidad. Y en base a esa necesidad que están creando, nosotros consumimos determinado producto. Las figuras retóricas también se utilizan mucho, la exageración, ¿verdad? La apelación a la parte emotiva, como lo mencionábamos antes. Apelaciones directas al interlocutor, ¿ya? El llamado de atención. Apóyenos en esta campaña, vaya a donar al banco tanto, 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 ¿cierto? Son apelaciones directas al interlocutor y que sirven también para convencer. Lenguaje técnico o científico, esto en su menor medida, ¿ya? Esto por lo general lo utilizan las campañas que están
siendo elaboradas, por ejemplo, por el gobierno para tratar de convencer de que participen en las elecciones, por ejemplo, o también el cuidado por la campaña de prevención al cáncer de mama, ¿verdad? Por el tema de la evaluación constante que se tienen que hacer las mujeres y que cada vez se está haciendo menos. Ya este tipo de lenguaje técnico y científico está siendo cada vez menos utilizado en las campañas porque em, por el tipo de público que estamos generando a partir de las redes sociales, ¿sí? Queremos información de manera mucho más rápida, mucho más comprensible, más simple de entender, y las cosas más simples de entender tienen que ver con los argumentos emotivos, ¿verdad? Con las interrogativas, las imperativas, perdón, las apelaciones directas al interlocutor, más que utilizar un lenguaje técnico, ¿ya? O información que respalda lo que se está diciendo. Después tenemos recursos no verbales que también nos ayudan a persuadir. El diseño y la disposición de los elementos, el cómo está ubicado, ¿cierto? El hecho de que el mensaje se pueda entender de manera más simple, simplemente con una imagen y un eslogan, ¿ya? Eso es como por lo general lo que se busca para que el receptor lo pueda ver de manera rápidamente y el mensaje quede inserto ya en nuestra mente. Uso de diferentes estilos, tamaños, colores de tipografía, imágenes, figuras retóricas visuales. Ojo que las imágenes no son imágenes naturales, sino que están principalmente trabajadas para lograr conseguir un objetivo, ¿ya? Con el receptor. Y escenas cotidianas o impactantes, ya que se vincula mucho con lo anterior. Ahora bien, ¿cuál es la idea de la clase de hoy? ¿Ya? La idea es que de manera grupal ustedes van a analizar una propaganda y opinar sobre el estereotipo que se está fomentando en la sociedad a partir de esa propaganda. Esto es muy parecido a lo que se hacía en el colectivo La Rebelión del Cuerpo, que opinaba sobre determinadas campañas publicitarias que se presentaban a través de Instagram, ¿ya? Esto es lo mismo, pero aquí lo vamos a ampliar. La idea era que ustedes buscaran alguna propaganda que les llamara la atención y que ustedes consideren como digna de hacerla una crítica. Para eso, chiquillos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a abrir un documento en Word, ¿ya? Donde van a pegar el afiche. Ahora, la gente que quiere trabajar una publicidad multimedia, yo no tengo problema, copia el link de YouTube, ¿ya? O el link de donde sacó la propaganda, y posteriormente van a escribir su opinión sobre el tipo de estereotipo que se fomenta, haciendo referencia al uso que se le da a la estructura de la propaganda, al contenido y a los recursos verbales y no verbales, ¿ya? Para esto, chicos, vamos a tener 20 minutos para su realización, para que ustedes trabajen de manera grupal. Vamos a elaborar grupos pequeños, ya al azar, y la idea es que alguno de los grupos presente al final de la clase la campaña que usted está criticando y cuál es su opinión al respecto y cuál es el análisis que hizo, ¿ya? Considerando estos tres elementos: la estructura, el contenido y los recursos verbales y no verbales, ¿sí? Vamos a pausar entonces nuestra grabación y en 20 minutos más volvemos para ver qué es lo que lograron. Ya, queridos, ahora entonces que todos y todas trabajaron con su grupo, la idea era que en un archivo Word ustedes pegaran su publicidad, la publicidad que ustedes escogieron, ¿verdad? Y construyeran un párrafo, ¿ya? O escribir su opinión, ¿cierto? Sobre el tipo de estereotipo que se fomenta en esa publicidad, haciendo referencia al uso que se le da a la estructura de esta, al contenido y los recursos verbales y no verbales. Yo estuve pasando por algunos grupos, casi todos, y me llamó mucho la atención que la mayoría de ustedes estaba trabajando el estereotipo de género específicamente. Sabemos que la publicidad trabaja mucho el estereotipo de género, pero casi siempre en lo que más nos fijamos son en los estereotipos de género que están relacionados con el género femenino, ya cómo se fomenta eso. Pero hay un grupo que en esta ocasión trabajó otro estereotipo que fue bastante llamativo y me gustaría que pudiera mostrarlo para que lo observáramos, el grupo de Cristian Pérez. Cristian, le voy a dar la posibilidad de que pueda compartir pantalla para que em, nos muestre el trabajo que ustedes hicieron y así podamos cerrar la clase. Ya, Cristian, ahora debería poder compartir la pantalla.
Ya. De ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se está empezando a ver. Ya. Bueno, la propaganda que nosotros utilizamos fue esta de una marca de desodorante de Old Spice que dice deja de oler como niñita y huele a hombre. Este afiche fomenta el estereotipo de que las niñas tienen un olor como diferente a como debería oler un hombre. Así como que un hombre debería oler como bien, así como fuerte, como diferente. Ya que el afiche presenta una frase machista, la cual dice, deja de oler como niñita y huele a hombre. Y muestra cómo un hombre se pone un peluche en la zona de la axila, porque el peluche lo utilizan mayoritariamente como las mujeres o las niñas, o eso quiere más o menos fomentar esta propaganda y no tanto los hombres que utilizan los peluches. Eso, eso fue lo que nosotros Efectivamente. utilizamos. Muy bien, aquí hubo alguna reacción en el chat del Rafael, puso una carita triste, Rafael, ¿por qué? ¿Se sintió aludido con esto? Rafael. Ah, ya parece que está como con el audio malo. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea, chiquillos? Llamaba mucho la atención, o a mí me llamó mucho la atención que escogieran específicamente este spot, porque, como les mencionaba antes, nosotros por lo general, la mayoría de ustedes escogieron spots que se relacionaban con el estereotipo de género, pero más centrado en la mujer. En este caso, si bien el análisis que hicieron los chicos también se relaciona con cómo se discrimina a la mujer dentro de una sociedad, también lo llamativo que tiene esta propaganda es esta característica inserta que se tiene con respecto al hombre de cómo debería ser para ser considerado un hombre macho, podríamos decir ya. Y se juega mucho con el tema de lo que debería ser un hombre. Si ustedes se fijan, esta marca Allspace no es la primera vez que trabaja este tipo de eslogan o este tipo de afiche, porque seguramente ustedes se recordarán que hace un tiempo atrás también salió eh, un, una campaña publicitaria, un spot donde salía un hombre de raza negra, ¿cierto? Y decía bloqueo, 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 para hablar acerca de lo fuerte que es la transpiración de los hombres por naturaleza y cómo a partir de este desodorante era como lo único que lo podía vencer, ¿ya? O contener, porque lo que apela básicamente es a la virilidad que tiene el hombre y toda la testosterona que libera con su transpiración, ¿ya? Muy bien, queridos. Me parece que es un buen análisis, se puede fundamentar un poco más. Yo les comentaba que sacarle más provecho a la explicación que se da sobre el oso, por ejemplo, que ustedes sí estuvieron como acercándose a eso, ¿verdad? Pero me parece que está bastante bien. Así que felicitaciones por eso. En la plataforma, mis queridos, ya se encuentra disponible la tarea para que la puedan subir, ¿ya? Si la van a subir como grupo, es súper importante que estén todos los nombres de las personas para que puedan, efectivamente, para que yo pueda reconocer con quién trabajaron, ¿ya? Si no, lo pueden subir de manera individual, no hay problema con eso. Ya chicos, para finalizar entonces vamos a pasar la asistencia, pausamos nuestra grabación y quedamos ahí con la tarea ya lista para trabajar.